Bienvenidos a la clase número uno del taller de Sociología Bíblica, Intimidad y Sexualidad en la Biblia Hebrea. Primero que todos, mis estimados, quiero darles las gracias por su confianza, por querer participar en este taller. Un taller que va a ser de muchísimo, pero de muchísimo conocimiento, y vamos a abordar diferentes temas. Y voy a compartir la presentación que la tengo aquí, compartir pantalla. Aquí está. Creo que ahí ya pueden ver mi pantalla. Me seña con tu mano, Lore, ¿estás viendo la pantalla? Ok, muy bien. Taller de Sociología Bíblica, Intimidad y Sexualidad en la Biblia Hebrea. Ese es el tema de este taller. Este taller consta de 5 clases. Cada clase tiene una duración de 90 minutos. Una hora, que es la exposición mía solo dura 60 minutos. Y la otra media hora es para preguntas y respuestas. Más sin embargo, en cualquier momento de la clase usted puede levantar su mano y hacer su pregunta y vamos alternando preguntas y taller, o puede hacer su pregunta al final. Ya usted lo decide, no tengo problema que la haga al principio o que haga su pregunta al final. A muchos se preguntarán, pero ¿qué es sociología bíblica? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere esa disciplina? La sociología bíblica es un campo, mis estimados, de estudio. Es un campo de estudio donde se estudian diferentes estructuras sociales. Las estructuras sociales que se estudian dentro de la sociología bíblica, digamos, es la comparación de textos bíblicos de sociedades antiguas, el pueblo de Ugarit, los pueblos del mar, la cultura mesopotámica, cómo se hacen, digamos, se abordan los diferentes aspectos claves de la sociología. El objetivo principal de la sociología bíblica, ¿cuál es? Para ser un poquito más casto, más directo, es analizar las estructuras sociales y las relaciones sociales antiguas, descritas especialmente, pues, obviamente, en el texto sagrado, que es la Biblia. Y los temas claves que se abordan desde la sociología, y es el propósito de este taller, es abordar la estructura social del pueblo de Israel y las otras culturas, cultura sumeria, cultura de Ugarit, los pueblos egipcios, Babilonia y Persia, que fueron los más dominantes de la época antigua. Vamos a analizar también familias y el parentesco, qué era lo que se entendía en ese tiempo como familia y cuáles eran los diferentes grupos de consanguinidad próximos para considerarse. En hebreo se dice mispajá, que es familia. Una familia era conformada normalmente, una mispajá, por 70 personas aproximadamente. Anteriormente no vivían como vivimos ahora. Ahora la persona se casa, se va de su casa. Anteriormente todo el mundo vivía revuelto en la misma aldea, en el mismo grupo, y se cuidaban entre todos. Vamos a analizar la economía y el trabajo al que se dedicaban estos pueblos, y vamos a analizar la política y el poder de estos pueblos, la religión y sus diferentes rituales. Y ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver la familia, la estructura social, la economía y la política? ¿Y qué tiene que ver la religión con la intimidad y la sexualidad? Todo esto gira alrededor de la intimidad y la sexualidad. Y vamos a entender el por qué. Y la parte sexual es la parte más importante de todo esto. Todo en la vida depende de la sexualidad. Todo, absolutamente todo depende de la sexualidad. La creación. Si Adán y Eva, que fueron los primeros en existir, no hubiesen tenido intimidad sexual, pues no existiéramos nosotros. Entonces, es algo que el sexo es casi que un requisito indispensable para vivir en este mundo. Si todos los seres humanos se pusieran de acuerdo, que a partir de hoy no vamos a tener intimidad nunca más, seríamos una raza en vía de extinción. Entonces, es muy importante la parte sexual para nuestra raza. En 3 aspectos principales voy a abordar en estas clases: análisis textual, análisis histórico y el análisis sociológico de la intimidad y la sexualidad en la Biblia hebrea. La primera clase es la clase más fácil, pero es la más pesada. ¿Por qué es fácil? Porque los conceptos son conceptos muy básicos, pero es la más pesada porque les voy a abordar tantas cosas para que podamos así comprender las otras 4 clases que vienen, un total de 5 clases. Entonces, todos estos conceptos que muchos pueden preguntarse, esto no tiene nada que ver con el tema, tiene mucho que ver con el tema, y usted lo va a ir viendo a través del desarrollo de este tema. La primera clase lleva como título Prostitución Sagrada.
Ese es el título de la primera clase. Prostitución sagrada. Y usted ahora se dirá, prostitución sagrada. Nunca había escuchado ese término de prostitución sagrada. ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir eso? ¿Acaso puede haber una prostitución que sea sagrada? Ya vamos a abordar que estos temas están, pero bastante interesantísimos. ¿Cuál es el objetivo principal de esta clase? El objetivo principal de esta clase, mis estimados, es analizar la prostitución en Oriente Próximo durante el periodo bíblico. Ese es el objetivo principal. Ahora, ¿qué es el Oriente Próximo? ¿Qué es el Oriente Próximo? ¿Qué entienden ustedes por Oriente Próximo? El Oriente Próximo también se conoce como a lo que hoy en día nosotros le decimos el Medio Oriente. Es lo mismo que decir el Medio Oriente. En ese tiempo era el Oriente Próximo. ¿Ok? Todo lo que es, todo lo que abarca a través de la región geográfica de dónde? Del sureste de Asia, el norte de África. Ahí predominaron los imperios de esa época. ¿Ok? Podemos decir hoy en día lo que es Asia, Turquía, Irak, Irán, Israel, todo a través de ese territorio, más que todo dado al desierto. Eso es lo que vamos a analizar nosotros aquí. Entonces, todas estas regiones del Oriente Próximo se caracterizó por una cosa en específico y en especial, su diversidad geográfica, los puntos donde estaba. Y esto incluía desiertos, montañas, valles y costa. Y todo eso influye muchísimo para la civilización de estos pueblos. Introducción de esta clase. A ver, el sexo y la Biblia están íntimamente relacionados entre sí, porque la Biblia cuenta el relato de Adán y Eva. Los humanos y su sexualidad son indivisibles, están inherentes, unidos. El sexo es una parte vital de la historia humana. Los primeros hombres, de acuerdo al relato bíblico, fueron Adán y Eva. Estos no son nombres. Adán no es un nombre como tal, no hubo una persona que se llamó Adán o una mujer que se llamó Eva. No, la palabra Adán lo que significa es ser humano. Así que eso no es un nombre. Esto es una representación, significa ser humano. La palabra Adán viene de la raíz hebrea Adamá, que significa tierra, lo que significa que el hombre fue creado de la tierra. Y la palabra Adamá viene de su raíz Edón, que significa rojo. Entonces, Adán significa el ser humano que fue creado de la tierra roja. Eso es lo que significa, mis estimados. Entonces, Adán, Adamá, Edón. Rojo, tierra, ser humano. El ser humano fue formado de la tierra roja. Y la mujer recibió el nombre de Eva o de Isha, varona. Isha significa que del varón fue tomada. Se sacó del varón y vamos a analizar varias cosas. Entonces, el sexo y la Biblia están muy relacionados. Muchas personas creen que la Biblia no habla de sexo, la Biblia no habla de esto. La Biblia, el relato de la Biblia comienza con la sexualidad y es el primer mandamiento que aparece en la Escritura es que nos reproduzcamos. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? El propósito del matrimonio, llamándosele matrimonio de las uniones en la antigüedad, no era netamente como nosotros lo vemos hoy en día. Las personas, inclusive hoy en día, nosotros vemos el sexo totalmente diferente como se veía en la antigüedad. El sexo hoy en día, en nuestro contexto del año 2025, nosotros vemos el sexo muchísimas veces como un deporte o para satisfacer una necesidad sexual. Así lo vemos muchísimas personas en esta época, para satisfacer una necesidad sexual, como si fuera parte de nuestro, el cuerpo lo pide, como pedir comida. Los antiguos no veían el sexo de esa forma. Para ellos el sexo lo ven como ellos están viendo los animalitos. Miren, los animales son más disciplinados en la parte sexual que nosotros los humanos. Un animal no toca a su hembra si ella no está en su tiempo ¿cómo le dicen? Está en celo, le dice. Si la hembra no está en celo o estar en calor, le dice también, entonces su macho no la monta, no la va a montar. Ahora, el hombre, el ser humano, no necesita que la mujer esté en celo. Cualquier día, a cualquier hora, en la mañana, al mediodía, en la tarde, esté el sol caliente o haya mucho frío, el hombre y la mujer no tienen ningún problema de tener intimidad sexual. Y los animales tienen intimidad sexual para la reproducción. Pero el ser humano no. El ser humano es el único animal, y lo digo así porque pertenecemos al reino animal, somos los únicos que somos capaces de tener sexo con fines simplemente de placer.
Entonces, en ese campo, y esto suena un poquito duro, los animales son mucho más disciplinados en el campo de la sexualidad, porque ellos lo hacen para su reproducción y ese es el propósito de la escritura, es el primer mandamiento, que nos reproduzcamos, que seamos fructíferos y que llenemos la tierra. Ese es el primer mandamiento. Entonces, porque muchas personas hoy en día creen que el pecado original fue el sexo. Muchas personas creen eso. Pero ¿cómo se puede ser el sexo, el pecado original cuando antes de que el hombre cayera, el Eterno le dijo multiplicaos y llenad la tierra? ¿Y cómo cree usted que se iban a multiplicar? ¿Los iba a traer la cigüeña? ¿Iban a venir por obra y gracia? No, el hombre tenía que acostarse con su mujer para que quedara en embarazo. Eso es lo que el texto te está diciendo. Definición. La prostitución es la práctica de tener relaciones sexuales y aquí ya vamos a entrar en el tema de la prostitución. ¿Qué es prostitución? ¿Qué entendemos por prostitución? La prostitución es la práctica de tener relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero, de oro, de comida, de algún trueque, porque en la antigüedad como no se manejaba dinero, a cambio de algo se tenía sexo con otra persona. Eso se le conoce como prostitución. La prostitución suele ser ejercida comúnmente por mujeres. La mayoría de las personas que ejercen la prostitución, en su mayoría son mujeres, con clientes que mayoritariamente son hombres. Entonces, el gran número de las personas que ejercen la prostitución son del sexo femenino. Y los mayores consumidores de prostitución, naturalmente, son los hombres. Es muy raro ver a una mujer pagando por servicios sexuales. Eso es muy raro. Es muy raro. Las hay, sí las hay, pero es muy difícil encontrar a una mujer ofreciendo dinero por un servicio sexual. Normalmente esto lo hace el hombre, porque el hombre en su instinto animal, el hombre es muy atacado por la carne, el hombre es muy atacado por este tipo de cosas y quiero satisfacer mis deseos de hombre, mi euforia y el hombre, y si no lo encuentra, simplemente él va y lo consume a cambio de dinero. Entonces vemos que los hombres en ese día, los hombres en eso somos todavía aún más desordenados inclusive que las mujeres. Ahora, las mujeres que ejercen la prostitución, si ustedes comienzan a hablar con una mujer que ejerce la prostitución, yo no, o sea, ninguna, he escuchado entrevistas y cosas y ninguna dice que lo hace porque le gusta. La mayoría de su respuesta es no, porque me toca, por alimentar a mis hijos, porque no tuve otra opción, por tal. Comienzan a responder todo este tipo de cosas. Normalmente lo hacen por alguna necesidad. Ahora, en menos medida existe la prostitución masculina. También existe la prostitución masculina. Y lo curioso es que los hombres que se dedican a la prostitución, donde los clientes son preferiblemente hombres. Es decir, mujeres ejercen prostitución, los clientes hombres. Hombres ejercen prostitución y los clientes también son hombres. Entonces, normalmente vemos que el consumo de la prostitución está hacia los hombres. Siempre los hombres son los que consumen o buscan mujeres para satisfacer sus necesidades sexuales o buscan hombres, porque ustedes saben que hoy en día esto no es un tabú para ninguno. Todo el mundo sabe que hay hombres que prefieren tener intimidad sexual con otro hombre antes que tenerla con una mujer. Y en la actualidad donde vivimos, señores, esto es muy común, hombres con hombres, demasiado común. ¿Qué le encuentran? Si les da placer o no, eso no lo sabemos. Eso lo sabe la persona. ¿Cómo puede un hombre que nació hombre y siendo hombre quererse mujer? Bueno, algunos dicen que nacen así, otros dicen que se hacen. Es un tema muy complicado, muy difícil, el cual vamos a estar abordando poco a poco. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, también nosotros en la parte social, tenemos que ser muy respetuosos con las personas que pertenecen a la comunidad LGBT, porque también la religión le ha hecho mucho daño a estas personas. La religión se ha encargado de juzgar a la persona, que porque tú eres así, que porque eres gay, que porque eres lesbiana. Entonces relegan a la persona. Pero no la Torah nos manda a relegar a estas personas. La Torah nos manda, al contrario, que estas personas puedan cumplir el mandamiento. Ahora, ¿condena la Torah el homosexualismo? La Torah no condena el homosexualismo. La Torah condena la práctica del coito, de la penetración entre personas del mismo sexo, especialmente en los hombres, la Torah lo prohíbe. Pero si una persona dice, mira, yo soy gay, pero no practico no hago el acto, bueno, la Torah no condena eso.
condena el acto como tal. Esa es una abominación. Es una abominación. Avanzamos. Prostitución en Oriente Próximo. Una de las formas más antiguas de las que existen registros históricos, no es algo que yo me esté inventando. Ustedes pueden investigarlo por su propio tiempo. De que existen registros históricos, lo más que podemos ver es la prostitución religiosa. La prostitución en la antigüedad no es como nosotros la vemos hoy en día. ¿Qué era lo que los antiguos entendían por prostitución? ¿Qué entendían los antiguos por prostitución? ¿Es lo que nosotros entendemos por prostitución en el día de hoy? ¿O era diferente? En ese tiempo la prostitución tenía otra connotación. Normalmente la prostitución religiosa se practicaba inicialmente en la cultura sumeria, los antiguos pueblos sumerios. ¿Ok? Entonces la prostitución hoy en día es visto como algo malo. A usted le dicen, esa mujer es prostituta, y usted, guay, no, esa mujer, no te unas con ella, hija, te va a llevar por el camino de la perversidad porque esa mujer es una prostituta. No, en la antigüedad, reunirse con una prostituta era un honor. Mejor dicho, si usted le buscaba el lado a la prostituta para reunirse con ella era un honor que ella le permitiera sentarse en la mesa con ella o saludarla, o si hubiesen existido las selfies en ese tiempo, usted decirle a una prostituta, tómate una foto conmigo. Eran una estrella de rock. O sea, no todo el mundo tenía la oportunidad, no todo el mundo tenía la oportunidad de tener a una prostituta como amiga. Ellas se daban el lujo de escoger a sus amistades porque era algo muy bien visto. Y la prostitución inicialmente estaba ligada a la religión. ¿Cómo ve la religión hoy en día la prostitución? Imagínense, la religión hoy en día condena la prostitución. No, que es que ahora estás diciendo, Argemiro, que la prostitución está permitida. No, un momento. Yo estoy diciendo que la prostitución como la vemos hoy en día no era como estaba en la antigüedad. Esto va a ir evolucionando, evolucionando. Normalmente la prostitución tiene que ver con la religión. Y el tema era que las mujeres en la antigüedad practicaban algo que se llama la prostitución santa. Miren, hasta el nombre que tiene, prostitución santa. Y no era algo como lo vemos nosotros hoy, que es que se acuesta con el uno y con el otro, y es una mujer que está allá, y nosotros lo vemos mal. No, en la antigüedad no era así. En la antigüedad no era así. Existen registros de la prostitución desde el siglo XVIII AEC. Esta frase AEC es lo mismo que decir antes de Cristo, pero normalmente en la academia muy poco se utiliza el término antes de Cristo. Se utiliza A, antes, E, era y C común. Antes de la era común, después de la era común. Normalmente en el mundo religioso se expresa la frase antes de Cristo y después de Cristo, pero lo correcto y académicamente es decir antes de la era común y después de la era común. En la antigua Mesopotamia, mire que ya le vengo hablando de Sumeria y ahora de la cultura mesopotámica. En la cultura mesopotámica, el código de Hammurabi, que yo creo que todos ustedes han escuchado hablar del código de Hammurabi. Entonces, se hallan leyes que regulan los derechos de la herencia de las mujeres que ejercían dicha profesión. ¿De dónde te inventas eso, Argemiro? No me lo he inventado. Aquí está la cita para que ustedes la buscan. Aquí al pie de página se muestra. Voy a hacerme un lapicito aquí de color rojo. De color rojo. Este colorcito me gusta. Creo que este amarillito mejor. Ok. Aquí dice, ahí está, Código de Hammurabi. Ahí lo pueden buscar. Esto está en el Código de Hammurabi, las leyes 40 y la ley 137. Ahí aparece inclusive, señores, los que han estudiado historia, sociología, etnografía, ustedes van a encontrar que los académicos dicen que la Torá es una copia del Código de Hammurabi. Primero porque el Código de Hammurabi es mucho más antiguo y usted encuentra leyes como no matar, no robar, no violar el derecho de propiedad de la persona y todo eso, mi querido amigo, aparece en la Torá. Entonces dicen es que la Torá, como es más nueva, es una copia del Código de Hammurabi. Esto lo dicen los académicos. Obviamente, la persona que es religiosa no cree eso. El religioso cree que la Torá Moisés se la reveló, el Eterno se la reveló a Moisés y Moisés la escribió. Eso es lo que se cree de la religión, pero desde la academia no se cree nada de eso. Lo que están levantando la mano, ahora que cierre la idea, le voy a dar la palabra.
Cerrar aquí. Ok. Vamos a analizar el código de Hammurabi, que el código de Hammurabi aparece vigente para el año 1750 antes de la era común, es decir, 1750 años antes de que Cristo naciera. Y vamos a analizar la ley 137. Se me quedó esto aquí, a ver cómo lo borro. Ya, ahí se borró. Ley 137. Presten mucha atención a esta ley, bastante curiosa. ¿Ok? Aquí está la ley, mis queridos amigos. Dice lo siguiente. Si un hombre quiere divorciarse de una sugitún, que es una sacerdotisa que se dedica a la prostitución, que le ha dado hijos, o de una naditún, sacerdotisa. Hay dos tipos de sacerdotisa, la sugitún y la naditún. No voy a entrar en todos estos detalles porque son cosas que ustedes las pueden investigar, por eso están escritas aquí en la presentación, que le ha dado hijos, que a esa le devuelvan su dote. Además, le darán la mitad del campo de la huerta y de los bienes muebles. Le darán parte como un heredero más y que se case con ella el marido que a ella le guste. Fíjese cómo en el Código de Hammurabi hay leyes que protegen a la mujer. Normalmente nosotros tenemos una mala imagen de las culturas antiguas. Y lo que nosotros pensamos es que las culturas antiguas eran machistas. Pero mis queridos amigos, las culturas antiguas protegían más a la mujer que nosotros hoy en día. Esas culturas, en la guerra, mira, había hasta un código de guerra. Destruimos una ciudad, la quemamos, mataban a todo el mundo, hasta los animales, y dejaban a las mujeres vivas. Y si eran vírgenes, con mucho más razón, las dejaban vivas. Era un código de guerra que existía en la antigüedad. Las últimas en morir en una guerra eran las mujeres. Y si eran vírgenes, esa mujer sabía que la virginidad era un premio, porque la virginidad protegía tu vida. Los hombres querían mujeres vírgenes. Siempre ha existido eso. Siempre ha existido que los hombres las prefieren vírgenes. Eso existía en la antigüedad. Entonces, vemos nosotros que el código de Hammurabi protegía a las mujeres, inclusive mujeres que se dedicaban a la prostitución santa. Había leyes para ellas, que si un hombre se separaba o las dejaba, tenía que darle todo. Esta mujer no pedía y después que ella heredaba su parte que le correspondía, ella era libre de casarse con el hombre que a ella le gustara. No era que quedaba relegada y los hombres, ¿cómo buscaban los hombres a este tipo de mujeres? Eran muy apetecidas en la antigüedad. Ok. No sé cómo puse esto aquí arriba, pero bueno. Ay, no sé qué hice. A ver. Ok. Prostitución en Oriente Próximo. Los antiguos historiadores, aquí quiero que me presten muchísima atención. Los antiguos historiadores, Herodoto y Túcides, no sé si algunos de ustedes aquí han, eh, han estudiado a estos caballeros, ¿no? Quiero aclarar algo antes de pasar a este punto. ¿Qué es el Código Hammurabi? Porque quizás algunos no tienen el término. El Código Hammurabi, señores, es uno de los conjuntos de leyes antiguos más conocidos en la historia de la humanidad. Fue promulgado por el rey Hammurabi de Babilonia, un rey de babilónico, y son leyes para regular la convivencia entre, entre su semejante. Entonces, el Código de Hammurabi consta de 282 leyes y todas estas leyes abarcan una amplia gama de temas que incluyen el derecho penal, castigos para delitos, como el asesinato, el robo, la agresión, derecho civil, comercial, incluyen todas las leyes de propiedad, contratos y comercio, como también las leyes de familia. Entonces, por eso es que muchas personas, si ustedes se dan cuenta, les digo todo esto y a ustedes les suena a la Torá, ¿sí o no? Por eso es que los académicos critican mucho la Torá y tienen muchos principios el Código de Hammurabi, muchísimos principios. Se basa en principios. Aquí aparece la famosa ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Aparece en la Torá también el ojo por ojo y el diente por diente en el Código de Hammurabi. Los antiguos historiadores, Herodoto y Túcides,
documentan la existencia en Babilonia de la obligación para todas las mujeres, al menos una vez en su vida, de acudir al santuario de Milita para practicar sexo con un extranjero como muestra de hospitalidad a cambio de un pago simbólico. Mis queridos amigos, Herodoto y Tucídides, que son dos historiadores muy grandes, estos hombres, son historiadores muy reconocidos. Quizás ustedes han leído sus escritos, ¿no? Entonces, Herodoto y Tucídides, estos dos hombres, son historiadores los más importantes de la antigüedad clásica. Muy conocido. Todo historiador, etnógrafo, antropólogo, sociólogo conoce o ha leído las obras de estos hombres. ¿Ok? Entonces, Heródoto, que existe en el año 480, del 484 al 485 antes de Cristo, es un historiador griego. Nacido ¿en dónde? En Halicarnaso, en la región actual de Caria, lo que le llamamos hoy en día Turquía. Entonces, este hombre es conocido por, por muchísimos de sus escritos, sus emboques narrativos, anecdótico, cómo narraba y contaba el tema de esta escultura. En cambio, Tucídides, que es casi contemporáneo, más o menos del 460 al 395 antes de Cristo, fue un historiador griego, nacido en Ateneas, muy conocido por su obra Historia de la Guerra de Peloponeso. Muy tremenda obra. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos hombres? Bueno, mientras que Herodoto se enfoca en la narrativa y la descripción de los eventos, Tucídides se enfoca en el análisis de la explicación de las causas y los patrones detrás de los eventos cuando sucedían. Entonces, estos caballeros, estos dos caballeritos que ustedes ven aquí, estos dos caballeros que ustedes ven acá, documentan la existencia que en Babilonia, mi querido amigo, existía la obligación para todas las mujeres, al menos una vez en su vida, de acudir al santuario de Milita para practicar sexo con un extranjero como muestra de hospitalidad a cambio de un pago. ¿Qué hacían las mujeres antes de casarse o cualquier otra cosa o tuviese? Todas las mujeres tenían la obligación, esto era ley. Las mujeres tenían la obligación por lo menos de una vez en su vida ir al santuario y esperar que pasaran por allí los forasteros, los extranjeros, y que estos extranjeros fueran al templo y le ofrecieran una moneda. El pago era una moneda porque era un pago simbólico. Esto no se hacía por dinero. Estas no eran que ellas se prostituían por dinero, no. Y por lo menos cada mujer que no había ido al templo de Milita a acostarse con otra persona, con un extranjero, un forastero, un desconocido, entonces no era una creyente, no era una mujer, no era una religiosa, era una mujer rebelde y la gente la veía mal. Pero si la mujer existía en pruebas, se sabía que la mujer existió al templo de Milita para tener intimidad sexual con algún forastero a cambio de una moneda, pues simplemente esa mujer sí era una religiosa. Entonces, era un pago simbólico. Y la moneda, esta moneda que recibía la mujer, ¿qué hacía ella con esa moneda? Se la ofrece como ofrenda a la diosa Inania. La diosa Inanna, que es la diosa Inanna era la que recibe esta moneda. Entonces la mujer va, se acostaba con los hombres, el hombre le pagaba esto no tiene que ver con depravación sexual, no, esto es netamente religioso. Recibe su moneda, una vez la mujer recibía su moneda, iba y la tira ya en las arcas de la diosa Inanna. Eso es lo que se hacía, señores. Y esto es religioso, esto no tiene que ver con lo que nosotros vemos hoy en día. Todo lo que es el tema sexual tiene que ver con la religión. Las sacerdotisas que se hacían dentro del templo, los hombres acudían a las sacerdotisas en el templo para tener intimidad sexual con ellos. Esto tiene su explicación. ¿Por qué? Por ejemplo, los granjeros, ellos iban al templo y llevaban un pago a la sacerdotisa y ese pago era para que la sacerdotisa se acostara con él. Entonces él se acostaba, penetraba a la sacerdotisa y él eyaculaba dentro de la sacerdotisa. Esto simbolizaba, esto simboliza que el campesino o el granjero quiere que llueva sobre su tierra para ser próspero en el próximo año. Porque en la antigüedad se entiende que cuando Dios, los dioses, porque aquí estamos hablando de esta gente que creía en muchísimos dioses, cuando los dioses eyaculan dentro de la diosa, entonces la lluvia, es decir, para la antigüedad la lluvia
es el semen de los dioses. Por eso es que las sacerdotisas se acuestan con los hombres, no porque ellas sean infieles, no porque ellas sean unas depravadas sexuales, no, sino porque su religión o lo que practicaban en la antigüedad, esto era muy común, más de lo que usted se imagina. Entonces, se hacía a través de lo que le llamamos nosotros la prostitución sagrada. No lo hacían por depravación sensual. Entonces, estas mujeres que asistían a los templos, normalmente esto era una bendición, pararse frente a las afueras del templo, del santuario de Milita, y esperar que llegara un forastero para ofrecerte una moneda o un pago simbólico para tú poder cumplir con tu ofrenda. Las mujeres cumplían con su ofrenda a la diosa Inanna. Así se hacía. Entonces, de esa forma, se veía como que estas personas eran, que como eran personas religiosas, mujeres religiosas, eran mujeres que muy buenas personas. Wow, esta mujer me ofreció intimidad a causa de un pago simbólico. Esta, sinceramente, eh, estas mujeres ayudan al prójimo. Y normalmente los hombres que no tenían pareja iban allá al templo y cualquier mujer le daban un pago y ellas lo ofrecían como ofrenda a sus dioses. Eran hospitalarias, estas mujeres. Eran hospitalarias, muy buenas mujeres para la época. Normalmente había mujeres, las mujeres más agraciadas, más hermosas, más lindas, era muy fácil de que accedieran a la ofrenda. Alguien tiene el micrófono, salud y vida. Ok. Entonces las mujeres más agraciadas tenían su ofrenda muy fácil. Las que no eran tan agraciadas, pues demoraban un poquito más, porque normalmente los hombres llegan y los hombres, pues, obviamente buscan mujeres más agraciadas. Entonces las que no eran tan agraciaditas, pues tenían un poco de problema para cumplir con esa ofrenda, ¿no? Se demoraban un poquito más, se demoraban un poco más para cumplir con la ofrenda. Como pueden ver ustedes, caballeros y amigos, este tema es un tema que hay que abordarlo desde el punto de vista. Y mire que, ¿y en qué momento vas a hablar de la Biblia, Argemiro? Tranquilo. Es necesario explicarle todo esto para que usted pueda entender. No crea usted que el pueblo de Israel toda la vida fue monoteísta. No. Vamos a ver textos donde ve usted el pueblo de Israel adorando a Molot, adorando a Quemos, adorando a la diosa Estar, donde ve el pueblo de Israel adorando a la diosa Asherá y pervirtieron el templo, se pervirtió el sacerdocio y llegaron los profetas, pues era necesario enviar a los profetas y los profetas le daban duro a los sacerdotes porque ustedes son los culpables y usted, porque los sacerdotes se pervirtieron. Y estas prácticas de las que le estoy hablando se practicaron en el templo de Salomón. ¿Cómo te atreves a decir semejante herejía? Pues, tranquilo, vamos a ver los versículos donde usted se va a dar cuenta que el sacerdocio levítico se corrompió tanto que adoptaron las costumbres de este pueblo. Uno de los más grandes precursores de esto fue un hombre que todo el mundo lo tiene como el mejor rey de Israel, pero fue el peor rey de Israel, nada más y nada menos que Salomón. Todas esas mujeres extranjeras que tuvo se las trajo, ellas le exigieron que le hicieran sus dioses. ¿Y qué dice Salomón en el libro de Eclesiastés? No le negué nada a mis ojos. Hice y deshice de todo lo que se hace debajo del sol. No le negué nada. Salomón participó de orgías, de cualquier cantidad de cosas que pasen por su mente. Salomón la practicó. No hay un texto directo, pero hay historiadores que dicen que Salomón aún practicó la homosexualidad, porque esto también se hacía en el templo y no lo veían como algo malo, porque ellos lo veían desde la parte religiosa. Vamos a darle la palabra a Nati y tiene la mano levantada. Adelante, Nati. Nati Montoya, ¿tienes tu manito levantada o la levantaste por accidente? No, esto, yo lo que quería preguntar era que si de las vírgenes, de las prostitutas santas también van ligadas a un tema que le hacen llamar las vírgenes santas, que se le conocía en la prostitución antiguamente en Israel. Sí, es que la palabra virgen depende. Es muy difícil abordar la palabra virgen porque, por ejemplo, en el hebreo hay tres palabras para virgen. Entonces es muy difícil saber a qué se refiere. Entonces hay una palabra para virgen que es la palabra, por ejemplo, betulá. Una betulá es una virgen que nunca ha sido penetrada por un hombre. Ningún hombre la ha penetrado y es una betulá, virgen. Luego tenemos la alma.
La alma es una mujer que puede tener hijos, puede tener marido, ha podido tener 2 o 3 maridos, no importa, eso no tiene que ver, pero es una muchacha, una doncella, es decir, es joven. Como decir, por ejemplo, la señorita Colombia, la reina de belleza de Colombia, la señorita Colombia. Decimos la señorita Colombia, pero ¿usted cree que ella es señorita físicamente? No, ha podido tener 40, 50 novios, eso no importa, pero por respeto y por el título que tiene, debemos referirnos a ella como la señorita Colombia, pero no significa que sea señorita. Lo mismo, eso es la alma. Y luego tenemos la Nara. La Nara es una niña muy pequeñita que nunca ha sido penetrada y nunca le ha llegado su periodo menstrual. Las mujeres, las mujeres, después de que se le va la menopausia, también pasan a ser unas vírgenes, porque en ese caso la virginidad tiene que ver con el periodo menstrual, es decir, que es una mujer pura. Por ejemplo, a Sara, Sara era considerada una mujer virgen, pero Sara tenía marido. ¿Y por qué era considerada? Porque ella no le llegaba a su periodo menstrual. Ya era una mujer que había entrado, ya estaba en la menopausia, ya no va a sangrar nunca más y se le considera una mujer pura, porque la sangre en la antigüedad es muy mal vista. No se puede comer sangre y un hombre no puede penetrar a una mujer cuando se encuentra en su estado de nidad, lo que se le llama el periodo menstrual. Está prohibido en las culturas antiguas, en la Torá está prohibido que un hombre tenga relación sexual con una mujer en su estado del periodo menstrual. Totalmente prohibido, Señor. Inclusive las mujeres, desde el contexto de la Torá, después de pasar su periodo menstrual, tiene que estar 7 días purificada y hacer tevilá, lo que le llamamos hoy en día en el cristianismo bautismo, que se le llama bautismo. Tiene que purificarse de su sangrado, porque es un óvulo que no pudo ser fecundado y es expulsado hacia afuera. Se considera aborto. De esa forma se ve. Todo esto, mis queridos, es algo que nosotros tenemos que abordar con mente muy, muy abierta. No son temas que se hablen, digamos, en congregaciones o, o en revistas o en las redes sociales. Es un tema muy difícil. Em, la parte sexual la han condenado mucho. La han condenado tanto que si una niña le pregunta a su mamá o a su papá, papi, ¿cómo nací yo? El papá viene y comienza y la mamá le mienten al niño enseguida. No, tú, a ti te trajo la cigüeña, mi amor. Eso es una mentira. No, mijo, tú naciste por el ombligo. No, porque le da pena a la mamá, se pone colorada o al papá, decirle, mira, niño, tú naciste de esta forma, yo me acosté con tu papá, entre adultos eso es así, eso es normal, y tú naciste por la vagina. No, no, o sea, no es capaz de decirle eso porque no, ¿cómo le va a decir eso a la niña? Apenas tiene 10 años. Esos niños de 10 años hoy en día tienen más capacidad intelectual que nosotros. Los niños de ahora vienen como con un chip. Entonces, todo esto se ha vuelto tabú. Por ejemplo, las hijas tampoco quieren hablar de intimidad con su mujer, con sus mujeres, perdón, con su mamá. No lo quieren hacer porque les da pena. No, no quieren tratar este tema. No lo tratan con la mamá, pero sí lo tratan con amigas, entre amigas que son desconocidas y sí se cuentan todo. No, mira, mi marido me hace esto, ay, el tuyo tal. Una cosa que si se hablara entre familia fuera muchísimo más educativo que llegar al momento de comentarlo con una amiga que se vuelve más, más tipo morbo, de esa forma. Voy a seguir avanzando entonces en la presentación. Vamos a compartir nuevamente. Ok. No sé cómo quito este cosito porque lo cambié ahora y no sé cómo cambiarlo. A ver, ya no me acuerdo. Creo que es aquí. Bueno, vamos a dejarlo acá. Ok. Prostitución en la Biblia hebrea. Ahora sí vamos a entrar. Mire que les di todo el contexto histórico. Bueno, un pequeño resumen porque tampoco puedo abordar todo, pero les di el contexto histórico y ahora vamos a abordar el tema de la prostitución en la Biblia. ¿Cómo me vas a decir tú que la Biblia apoya la prostitución? Tranquilo. Espérese y vamos a ver. En el Taná, la palabra Taná, señores, que aparece aquí, Taná, es un acrónimo de 3 palabras. T de Torah, N de Nevin y esta J que puede ser una K de Ketubín. Entonces, Taná significa Torah, Nevin y Ketubín. Esto significa instrucciones, profetas y escritos. Eso es lo que significa.
El verbo prostituir en el Taná tiene como raíz verbal las letras, aquí están, una shai, una sain, una nun y una g. ¿Ok? Entonces, estas tres letras, ¿cómo se pronuncian? Se puede pronunciar de dos formas, soná o saná. De esa forma se pueden pronunciar estas palabras. Y aquí tengo, hay muchísimos textos donde vamos a encontrar la palabra soná o la palabra saná. Le voy a pedir el favor aquí ¿cómo es que a Lore, que nos lea por favor Génesis 38:24. Sí, Génesis 38:24. Y sucedió como a los 3 meses que se le dio aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera se ha prostituido, y he aquí ha quedado encinta por su prostitución. Y Judá dijo, sacadla y que sea quemada. Ok, voy a hacer algo acá. A ver un momentico. Quiero mostrarles una cosita acá para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Tú puedes, tú no puedes cuando está, ok, ok, entonces ¿cómo hago acá? Me dice que no puedo, no entiendo por qué no puedo. Es que quiero mostrarle algo, pero me dice ahora que no puedo minimizar mi pantalla. A ver si lo puedo hacer acá. Ese, ¿cómo es que se llama ese? ¿Cómo es que se llama el navegador ese? Creo que es. ¿Cómo es que llama el navegador que usan mucho? Voy a buscarlo aquí, no me acuerdo ni el nombre. El navegador. Ese que utilizan de Google, porque no puedo minimizar y no me deja ya mi escritorio. Chrome. Chrome, ok. Chrome. Chrome, Chrome, ¿ves que está? Es que estoy escribiendo y que Macron. Chrome. Ah, que aquí lo encontré para abrirlo desde acá porque no me deja minimizar, no sabía. Ok, voy a mostrarle, hay una aplicacioncita, hay muchas, pero le voy a mostrar la más sencilla de usar, que es, eh, hay una aplicación que se llama Logos Calogos, ¿verdad? Entonces, dígame por favor, ¿cuál fue la cita que te di, Fue Génesis 38:24. 38:24? Ok, vamos a hacerlo aquí, 38:24. Ok, vamos a buscarlo aquí, 38:24. Ok, le voy a compartir la pantalla. Gracias, Lore, por leer y les voy a mostrar algo bastante interesante. Miren, miren, miren algo, mis estimados. Miren, miren lo que está acá. Ahí. Ok. Ahí están viendo la pantalla, ¿correcto? Bueno, sucedió, sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera ha fornicado. Mire la palabra ha fornicado. Y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Mire, mis estimados, cuando nosotros leemos una versión, nos desfasamos absolutamente de todo. La palabra fornicación o que ha fornicado, la palabra fornicación no existe en todo el Taná. No existe en todo el Taná la palabra fornicación. Inclusive ni en el Nuevo Testamento. Del Génesis hasta el Apocalipsis no existe la palabra fornicación, no está. Entonces, ahora, ¿qué se entiende por fornicación en nuestras culturas? En nuestra cultura actual nos han enseñado que fornicación son dos personas que viven en unión libre y que no se han casado legalmente. Entonces la iglesia condena a esas dos personas y dice, ustedes viven en fornicación, tienen que casarse delante de Dios porque son unos fornicarios. Eso es lo que se entiende por fornicación. Pero eso no es fornicación. Eso no es fornicación. Y mire, aquí fue traducido como fornicación. Entonces, con ese conocimiento que nosotros tenemos de fornicación, entendemos mal el texto. Pero ¿sabe qué le están diciendo a Tamar aquí? Le voy a mostrar el texto para que vea lo que le están diciendo. Y fue, como 3 meses fue dicho a Judá, decir, Tamar se hizo ¿qué? Mire lo que dice aquí. Si lo alcanzan a leer, hazme seña, Juan, si lo alcanzan a leer, se hizo ramera. Vamos a leer la palabra, a ver si esta palabra, como les dije, Lore, que se pronunciaba la palabra prostitución en hebreo. Saná. Saná o soná o saná. Vamos a ver si es verdad. Vamos al Strong 2181. Señores, ¿qué palabra ven aquí? Saná. Miren, aquí está.
¿Qué le están diciendo entonces a Tamar? Mire, por eso te la mostré para que ustedes la vean. ¿Qué le están diciendo a Tamar? Le están diciendo, y Judá, Tamar, tu nuera, se ha prostituido. Eso es lo que le están diciendo. Se ha vuelto una prostituta esta mujer. Y ciertamente está encinta a causa de su prostitución. Eso es lo que le están diciendo. No le están diciendo fornicaria, ¿no? No le están diciendo fornicaria. Le están diciendo que ella ahora, esta mujer, se prostituyó, se volvió una prostituta. Eso es lo que eso es lo que están diciendo. Díctame las otras citas que viene ahí, Lore, por favor. Sí, lo tengo si quieres en Reina Valera, pero si no te lo dicto. Ahí Sí, voy. no, díctame la cita y yo quiero mostrárselas aquí en pantalla todo para que todos la vean. Deuteronomio 22, 21. Deuteronomio, tranquila, por parte 22. ¿22 qué? 21. 21. Ok. ¿Qué quiere? Quiero mostrarle la palabra para que ustedes puedan ver muy bien. Entonces la sacarán a la puerta de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal del medio de ti. Es decir, a esta mujer la van a apedrear porque ella ha, mira lo que dice aquí, fornicado en casa de su padre. ¿Qué dice el texto? ¿Cuál es esta palabra de fornicando? Vamos a verla aquí en el texto, Señor. De su ciudad y morirá, pues hizo vileza, fornicado. Vamos a ver qué dice. La palabra es sana. Se ha prostituido en casa de su padre. Pero las versiones hay la palabra prostituta, es una palabra muy fea. No la vamos a escribir aquí en la versión. Coloquémosle otra palabrita más suavecita. Ella ha fornicado. No tiene que ver con fornicación. ¿Qué es fornicación, señores? La fornicación no es una palabra propia del hebreo, ni es una palabra propia del griego tampoco. La palabra fornicación es una palabra propia de los romanos. Los romanos crearon unos lugares que se llamaban fornit. Los fornit eran unos antros donde las mujeres bailaban semidesnudas para los hombres. ¿Y por qué las mujeres bailaban semidesnudas y ofrecían también sus servicios sensuales si querían? Pero normalmente era bailar semidesnuda. ¿A quiénes le bailaban semidesnuda? Cuando el ejército regresaba de la guerra, los hombres casados tenían que irse a su casa. Y los solteros, en cuestión de premio, porque no había mujeres esperándolos en casa, se iban a los fornit a ver a las chicas bailar, a tomar y se divertían. Eso eran los fornit. Pero habían hombres casados que en vez de irse para su casa, se iban con los solteros para ver bailar a las chicas de los Fornit, que no eran mujeres de ellos, se iban a verlas bailar. Entonces comenzaban a extorsionar los soldados solteros. Ah, no te fuiste para tu casa, te has llegado para el Fornit, tú eres un fornicario. La palabra cario significa sujeto. Por ejemplo, sicario. El sicario es un hombre que porta la sica, que la sica es un puñal. Entonces, ese es un sicario. Y un fornicario es un sujeto que existe a un fornit. No tiene nada que ver ni con intimidad, ni con relación sexual, no tiene absolutamente nada que ver. Es una cosa totalmente diferente a lo que nos han enseñado a nosotros. Entonces, lo que le están diciendo es que eres una prostituta. Eso le están diciendo a la mujer. Dígame la otra, Lore. Josué 2:1. Josué 2:1. Ok. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó, y ellos fueron, y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raad, recuerden, Raad la ramera, y posaron allí. Aquí sí escribieron ramera, ¿por qué no escribieron fornicaria aquí? Ramera, y voy a mostrarle que es la misma palabra. Miren, sana. ¿Por qué ahí sí la traducen como ramera y en el otro lado lo traducen como fornicación? Porque tenemos traducciones. ¿Cuál es la siguiente cita? La siguiente es Miqueas 1:7. Miqueas, Miqueas 1:7. Ujú. Y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré a todos sus ídolos, porque, porque de dones de ramera los juntó, y a dones de ramera volverán. Y la palabra que está aquí es la misma 2181, que es la palabra sana.
Es decir, la prostitución no solo se ve desde el campo de la vida física, sino que, por ejemplo, a Israel también se le llama prostituta. Cuando Israel va y adora a los Baales, se le llama tú eres una prostituta, y también la prostituta de Judá te ha acompañado a irte detrás de tus maridos, porque la palabra Baal significa marido, Balí, esposo. Eso es lo que significa la palabra Baal. No significa ídolo, no significa dioses, no. Baal significa marido. Balí, tú eres de tu Balí, de tu marido. Por eso la prostituta de Israel ahora la está acompañando la prostituta de Judá. Y el profeta es muy específico y dice, y ya han apretujado tus pechos y te han enmancillado y trata así, es decir, te volviste una cualquiera, Israel. Por eso te doy carta de divorcio porque eres una prostituta. Está específico en el texto. Hay muchos textos, pero no los podemos mostrar todos porque aquí nos demoraríamos muchísimo tiempo. Voy a continuar avanzando con la presentación, ¿ok? Hay otra cita, no la leímos, pero ya la vamos a mostrar acá. Ok. Ok, mis estimados. Bueno, mire, esta fue la otra cita, Amós 7:17. Leímos Miqueas, pero no leí Amós. Ahí van a encontrar lo mismo. Ya ustedes la buscan en su casa. ¿Ok? Marco bíblico. Ahora, la pregunta, miren, la pregunta. Y voy a leerle primero el marco bíblico acerca de la prostitución sagrada. La prostitución aparece en las Escrituras y ha sido condenada en dos casos especiales. Primero, quiero recomendarle a usted que la Biblia no condena la prostitución. A alguien de ustedes les puedo decir, ¿me puede usted mostrar un texto bíblico donde se condenó a una prostituta en el pueblo de Israel? ¿Me puede dar un texto bíblico donde a la prostituta se le apedreaba en Israel? No va a encontrar ese texto bíblico. Porque en la cultura antigua la prostitución no es vista de mal forma. No, la prostitución no se ve mal, al contrario. La prostitución era algo necesaria en la antigüedad. Se era necesaria la prostitución. Y yo le pregunto esto, por ejemplo, a las mujeres, que esto va a sonar un poquito feo. Yo le pregunto a las mujeres, ¿qué prefiere usted? Porque anteriormente los hombres se iban de sus casas por muchísimas razones. Por la guerra se iban y duraban 1 año, 2 años sitiando una ciudad. Las personas, los hombres por el pastoreo, cuando ya no había agua aquí, mucha sequedad, se iban a otros lugares a pastar sus ovejas y demoraban por allá 6 meses, 4 meses, lo que fuera, toda la temporada. Normalmente son 4 meses las estaciones y 3 meses, de 3 a 4 meses las estaciones. Y el hombre duraba por allá tanto tiempo. Entonces el hombre tenía necesidades sexuales. ¿Qué prefiere la mujer? ¿Que el hombre regrese a casa con otra esposa o que satisfaga sus necesidades sexuales momentáneamente sin compromiso con una prostituta? Pues las mujeres en la antigüedad preferían que su marido tuviera sus aventuras sexuales con prostitutas y que no regresara en la casa con otra mujer, porque traer otra esposa a la casa implica muchas razones. Aunque el hombre podía tener varias esposas en la antigüedad, esto no era muy bien visto por su otra esposa. Habían celos, habían contiendas. Está el ejemplo de Jacob y las dos hermanas, cómo se peleaban al marido. Se los peleaban. Una le podía dar hijo, la otra no. Entonces, nunca fue el propósito del Eterno de que el hombre tuviera varias esposas. Yeshua lo dice. En el principio no fue así, porque ¿cuántas personas creó Dios? Adán y Eva, le creó una sola mujer, no le creó dos, no le creó tres, no le creó una sola. Entonces, el propósito del Eterno siempre es que el hombre tenga una sola esposa. Pero por la dureza de vuestros corazones y el hombre se ha aprovechado de todo esto. Entonces, para la antigüedad, para esa época, la prostitución era un asunto necesario y la prostitución no se condena, no se apedreaba a la prostituta, no. Pero hay algo que sí se condena y que es muy grave en la Torá, y es el tema del adulterio. A la adúltera y el adúltero
irremisiblemente morirá. Al adúltero y a la adúltera hay que matarlos porque son una plaga para la sociedad. Eso sí se condena. ¿Y por qué se condena el adulterio? Bueno, porque una mujer casada no puede pretender que otro hombre la pretenda ni coquetearle a otro hombre porque ella es ajena, ella tiene dueño. Es una atrevida, está violando el derecho de propiedad. No se respeta ni respeta a su marido. Entonces, una mujer casada, un hombre no puede andar molestando y enamorando a esa mujer porque es una mujer ajena. El hombre pagó por ella, pagó una dote por ella. Entonces, si yo pago por un carro, yo no voy a darle mi carro a otro. Se veía como un producto. Entonces, un hombre que pagó por el dote de una mujer no va a permitir que otro se la toque. Por eso estos hombres tienen que ser apedreados. Y por eso estas mujeres que no valoró a quien la compró y a quien sacó a su familia de la pobreza para que ahora venga a acostarse con otros, los dos tienen que morir. Eso sí se condena. Pero la prostituta es una mujer libre, es una mujer soltera, es una mujer, o sea, ella puede hacer con su vida lo que ella quiera. Y no hay ningún compromiso de nada. Ella no puede ser apedreada porque no le pertenece a nadie. ¿Sí me doy a entender? Adelante, Juan. Ok, para poder entender un poco. Hay un texto en Levítico 19, 23, 29, 19, 29, donde dice, no profanarás a tu hija haciéndola que ella se prostituya, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. O sea que el Eterno, leyendo ese texto muy básico, pues el Eterno sí condena la prostitución como tal. Ok, muy buena pregunta. Te la voy a responder de la siguiente forma. Lo que pasa es que no leí esto y como no leí esto, pues Juan, su pregunta es muy, muy buena. Pero aquí está la respuesta a la pregunta de Juan. En el marco bíblico, la prostitución aparece en la escritura y ya ha sido condenada solo en dos casos especiales. La prostitución solo se condena en dos casos específicos, solamente en esos dos casos. Primer caso, Levítico 21:7. Abajo tenemos el segundo caso, que es el que Juan citó, el 19:29. Fue el 19:29 que tú mencionaste, ¿no, Juan? Correcto, y también está Levítico 21, 9. Ok. Entonces vamos a leer el 21:7 y aquí aparece el 9. Fíjese que la pregunta de Juan está aquí. Aquí los tengo yo. Dice, menos mal que tengo esto aquí porque Juan me hubiese corchado con la pregunta, pero ya yo la tengo acá. Dice Levítico 21:7. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Primero, en el primer caso que la prostitución se condena, es solamente para el levita. El levita no se puede casar con una prostituta y no solamente con una prostituta, no se puede casar con una mujer divorciada. No puede, porque el sacerdote está en el templo y no puede vivir de la crítica de la gente. Porque ¿qué va a decir la gente? Yo voy a llevar mi cordero allá para mis pecados. Y ese sacerdote vive con una mujer que tuvo como 4 maridos. O sea, este hombre es más pecador que yo. Entonces, por el testimonio, el sacerdote no puede casarse con una mujer divorciada, repudiada o con una ramera para evitar los malos comentarios. Pero esto es solo una ley para los sacerdotes. ¿Ok? Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo el Eterno que os santifico. El 9. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a prostituirse, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Ojo, solo la hija del sacerdote. Esto no es para las otras tribus. El sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo el Eterno. Para el sumo sacerdote todavía más estricto que para el sacerdote. Tomará por esposa a una mujer virgen. Mire, al sacerdote normal se le prohíbe que se case con una repudiada o con una mujer prostituta, pero puede casarse con una mujer y no especialmente tiene que ser virgen. Pero al sumo sacerdote sí tiene que casarse con una mujer virgen. No tomará viuda, no puede, ni una repudiada, ni una infame, ni una ramera. Se le prohíbe
al sumo sacerdote, sino que tomará de su pueblo una mujer virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo el Eterno soy el que lo santifico. ¿Por qué se hace todo este tema y se le permite esto al sacerdote, se le exige? Por el tema de la descendencia. La descendencia levita tiene que ser una descendencia pura. No se puede contaminar, porque los sacerdotes son kadosh, santos, apartados. En ese caso se condena la prostitución. No es que se condene, se le prohíbe al sacerdote. ¿Y por qué se le prohíbe esto? Porque las culturas paganas practican esto. Entonces aquí no quieren contaminarse el sacerdote. Ustedes no se han dado cuenta, mis queridos amigos, que en todas las culturas antiguas hay mujeres sacerdotes, pero al pueblo de Israel no tiene mujeres sacerdotes. ¿Por qué? Precisamente para que no se prostituyan, porque el concepto de una sacerdotisa es una prostituta. Eso es por eso es que no hay mujeres sacerdotisas en el pueblo de Israel, porque las sacerdotisas son prostitutas. Por ejemplo, Jezabel, que mencionan mucho el espíritu, bueno, ella era una sacerdotisa. ¿Y qué hacían las sacerdotisas? Prostituirse sagradamente. Segundo caso en el que es condenado la prostitución. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. La segunda condenación es al hombre, al papá de la chica, al papá, no a la chica. No, aquí no dice que la chica no puede ser prostituta, no, si ella quiere ser prostituta, ella puede serlo. ¿Ok? Alguien tiene su micrófono abierto. O sea, la mujer, Dalis, ok, gracias. La mujer, ella puede por decisión propia, si quiere hacerse prostituta, puede hacerlo. Pero el padre es el que no puede prostituir a su hija, porque recuerden, señores, que los padres eran muy aprovechados también. ¿Por qué cree que ellos le ponían dote por su hija? Entonces, muchas veces, por querer hacer dinero o algo, tomaban a su hija y las vendían. Se volvían lo que le llamamos hoy en día proxeneta. ¿Qué es un proxeneta? Es una persona que se dedica, que no practica la prostitución, pero negocia con mujeres para que ellas se vendan, o sea, se encarga de buscar los clientes. El trabajo más perverso, más cruel y más ruin que pueda existir en esta vida. Llevar a la persona a que se prostituya. Entonces, en esos dos casos es condenable, pero aquí dice que es el papá el que no debe prostituir a su hija por cuestiones económicas o por algo que va a pervertir a su hija. Eso está prohibido. Sería como esclavizar a su propia hija. Pero ella cuando ella tenga su propia decisión, si ella quiere prostituirse, no se lo prohíbe la Torah. No lo prohíbe. Inclusive, si ella se volviese prostituta, la Torah no la condena. La Torah no condena a las prostitutas. La Torah no las condena, pero sí condena a la adúltera. Yo sé que esto suena duro, señores. Y alguien podría decir, ¿cómo es posible? O sea, estás diciendo tú que la Biblia aprueba la prostitución. Bueno, yo no digo que la apruebe, pero ninguno puede demostrar que la condena. Al sacerdote y al sumo sacerdote es que se le prohíbe reunirse con una prostituta. Ahora, si la misma Torah no condena la prostitución, ¿quién es usted? ¿O quiénes somos nosotros? Porque esto pasa mucho en los religiosos. Condenamos a este tipo de personas que practican esto, que porque, ay, son las peores mujeres del mundo. No, quizás usted tiene cosas peores que una prostituta. Quizás tiene hasta cosas peores. No, pero no, claro, como ese pecado se ve y ellas están en las calles y visten así todas provocativas o algo, o se venden por la red, eso para nosotros es lo más perverso que hay en este mundo. Y somos buenos para juzgar y para condenar. Pero la misma Torá y el mismo código de Hammurabi protegía esa profesión. Las protegía. Derechos de propiedad para esas mujeres. Adelante, Jocelyn. Shalom, mis hermanos, ¿cómo están? Adelante con ¿Se la escucha? pregunta. Te escuchamos, mi estimada. Ok, ok. Mi pregunta sería, cuando usted estaba hablando o sea, del tema de la prostitución y vino a colación el caso de Judá con la esposa del hijo, que ya sabemos lo que ella hizo para engañarlo a él, sería que entonces, porque cuando Judá le supo que ella había hecho eso, le dijo que la sacaran afuera y que la quemaran en la hoguera, sería que ella era hija de un sacerdote, que él dijo que la tenían que matar así. Muy buena pregunta, pero esa pregunta es un poco más religiosa, mi estimada. Entonces, le voy a decir lo que dice la tradición. No voy a ahondar tanto porque es una pregunta religiosa. Ujú. A la hija del sacerdote era la que se le hacía esto, que si ella fornicaba en casa,
se prostituía en casa, había que quemarla. De acuerdo a la tradición oral del judaísmo, Tamar era hija del sacerdote Melquisedec. Ojo, esto no está en la escritura. De acuerdo a la tradición oral, Tamar era hija del sacerdote Melquisedec. Por eso, como es hija de un sacerdote, tienen que quemarla, porque esa era la ley para las hijas de los sacerdotes que se prostituían en casa. Pero no ahondo más, mi hermana, hay muchísimas cosas que le podría decir, porque nos salimos del tema y es una pregunta más religiosa que De hecho, en la sociológica. película sale así. Ok, Ujú. muchas gracias. Dale, mi estimada. Pero tiene usted mucha razón, eso la tradición oral lo dice. Voy a avanzar porque siento que ya llevamos ya creo que una hora. Voy a tratar y no hemos avanzado casi. Esta clase es la más pesada. Ahorita le doy el paso a los demás. Voy a tratar de avanzar. ¿Ok? Ok. Genealogía de Yeshua. Esto sí que es un tema tremendo. En la genealogía de Yeshua, mis estimados amigos, aparecen 5 mujeres polémicas, 5 mujeres que su prontuario sexual no es muy bien visto, 5 mujeres que están en tela de juicio. Dentro, mire, la gente condena tanto la prostitución y en la genealogía de Yeshua, Jesús, el Salvador del mundo, como usted le quiera llamar, hay 5 mujeres que están entredicho su condición sexual. La una es Tamar, que hizo las veces de una prostituta, yo le voy a explicar también. Y después tenemos a Raat la ramera, también de ahí viene la descendencia de Yeshua. Tenemos a Ruth, que para conseguir su marido hizo una práctica no muy bien vista. Y luego tenemos a Betsabé, que le fue infiel a su marido con el rey David. Y tenemos a María, a la cual no se sabe si el hijo es de José o es del Espíritu Santo. Y José al final la quiere dejar. Esto, señores, yo sé que esto va a sonar duro a sus oídos, pero estas 5 mujeres están en la genealogía de Yeshua. Y hay las otras, mire el prontuario de esto, mire lo que hizo Tamar. Hizo las veces de prostituta. Mire Raat la ramera. Ahora, ¿cómo es posible, hermano, que usted me esté diciendo que Yeshua viene del linaje de una prostituta? Yo no se lo estoy diciendo, lo dice la Biblia. Yo no lo estoy inventando. La Biblia dice que Yeshua viene de la descendencia de Raab de la ramera. Entonces es condenable esto porque ella era una prostituta. Y Betsabé teniendo marido le fue infiel a su marido con el rey David. Ah, ¿por qué? Porque él era el rey. Ah, ahí ese no la condenamos, no decimos nada porque no, ella sí se arrepintió y todo eso. No, ahí está escrito el tema. Le voy a pedir a Lore que me haga el favor de leerme un poco. Léeme un poquito, por favor, Lore, Génesis 38 del 7 al 26. Sí. Génesis 37, 38, 7 al 26. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Adonai, y le quitó a Adonai la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Adonai lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Selá mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos años, días, y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timat, él y su amigo Irá, el adulamita, y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enam junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Selá y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él le respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes.
Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella. Y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Naín junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres de lugar dijeron, aquí no ha habido ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 días, al cabo de unos 3 meses, fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y que sea quemada. Pero ella cuando la sacaban envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Selá mi hijo, y nunca más la conoció. Gracias. Señores, miren la historia de Tamar. Exactamente como actuaban las prostitutas de la época. Exactamente. Y las mujeres se cubrían medio el rostro y cuando la mujer medio se cubría el rostro y se ponían al camino, normalmente el cubrirse el rostro significaba, hola, soy una prostituta disponible. Eso significaba eso. Suena duro, hermano, ¿cómo es posible? Está escrito en el texto bíblico. El texto no está romantizado. Está romantizado en las traducciones, sí. Entonces, Judá, que el león de la tribu de Judá, el salvador del mundo viene de Judá, Judá no le vio ningún problema de acostarse con una prostituta. Él ni sabía que era Tamar. Y normalmente se acostó con ella. ¿Y dónde estaba Tamar? Dice que estaba debajo de una palmera. Las prostitutas se hacían debajo de las palmeras, se hacían debajo de los árboles frondosos. Cuando el tiempo va surgiendo, las prostitutas ya no se hacían a los lados del camino cuando se volvió peligroso el mundo, ahora se hacían en sus casas, pero para distinguir que era una mujer prostituta colocaba una rama de un árbol en la ventana de su casa. Entonces cuando los forasteros iban y veían una rama de árbol allí, ahí hay una prostituta, los hombres ya sabían. De ahí viene la palabra ramera. Por eso se le dicen ramera, porque se hacían debajo de los árboles, debajo de las palmeras de dátiles, o cuando el mundo se volvió peligroso, colocaban una rama de árbol en la ventana de su casa. Y ya el hombre forastero decía, allí hay una prostituta, lleva por su servicio. De ahí viene la palabra ramera. Entonces Tamar no le vio ningún problema en ir y hacerle esta trampa. Ella no le, mire, si nosotros analizamos el texto, la gente mira lo que hizo Tamar, tan perverso. Lo que ella no hizo fue perverso. Lo que pasa es que Judá se creía más inteligente que ella. Judá se creía más vivo que ella, pero ella fue más inteligente que él. Él le prometió a ella la ley del levirato, pero como ya tenía miedo que su hijo también muriera, no le importó. Entonces la mujer estaba ahí en su casa, bueno, ¿y ahora yo qué hago? Ningún hombre me toma por mujer, este hombre no me quiere la ley del levirato, ya su hijo creció y no me lo da por marido, ¿y yo qué hago? ¿Qué es de mi vida? ¿Qué hombre me va a preferir? Él viene a un viaje, ok, ella vino, se vistió como una prostituta y el hombre cayó redondito allí de una y le exigió nada más o sea, esta mujer ha tenido que ser muy hermosa, ha tenido que ser muy guapa, ha tenido que tener unos 90, 60, 90, porque exigió un cabrito. Es un precio muy alto para el trabajo de la época. Es decir, era una prostituta muy costosa, señores. No todo el mundo tenía la capacidad de dar un cabrito por un coito. Eso es muy costoso para la época. Aparte que no solamente pidió un cabrito, sino que le dijo, dame tu báculo y tu sello. O sea, mi báculo y mi sello con los que firmo contrato, con los que es el símbolo de mi poder. Y esa mujer tenía que ser tan hermosa que Judá no puso ningún problema y le entregó todo en bandeja de plata. Y ese báculo y ese sello fueron la salvación para cuando él dijo, sáquenla y quémenla. O sea, el hombre mandó a matar a su nuera. Pero ¿qué dijo, qué dice después? Ella es mucho mejor que yo. Esta mujer es mejor que yo.
Es decir, no, yo le prometí algo y no se lo cumplí. Es decir, el que hubiese terminado mal hubiese sido Judá, porque él no estaba cumpliendo con la ley del levirato. Ella ha podido denunciarlo a él y él terminaba mal, y no ella. Es decir, que el perverso de la historia no es Tamar por practicar la prostitución allí. Ella no fue, ahí el perverso es Judá por tramposo. Para que ustedes vean, estas 5 mujeres, mis estimados, que aparecen en este texto, son mujeres con un prontuario sexual no muy bien visto, que es Tamar. Para no alargarnos tanto, no quiero que nos alarguemos tanto, léeme por favor, ve buscándome el de Bexabet, Lore. No, ya ustedes conocen la historia de Raad la ramera, no lo vamos a leer, ustedes lo leen en su casa, porque para avanzar un poquito más rápido, todos conocen la historia de Ruth. Mire, lean la historia de Ruth, cómo hizo Ruth para poder casarse con Boaz. También le hizo una trampa. Lo llevaron casi a la borrachera y se le acostó al ladito para cuando él se levantó. Mujer, ¿qué pasó aquí? No, pues toda la noche disfrutamos. La pasamos rico toda la noche. ¿Cómo es posible que no? Que mira, llévate esto, vete, que no te vean. Y se sintió acorralado Boaz y al final le tocó tomarla por mujer. Pero fue por una trampa. Una trampa que no se le ocurrió a Ruth, sino que se le ocurrió a Noemí. Noemí era una mujer muy inteligente y le dijo exactamente, muchachita, mira, vas a hacer todo lo que yo te diga. ¿Por qué? Porque Ruth y Noemí habían venido, sus hijos habían muerto y estaban en la inmunda. No tenían ni un peso. A la pobre muchacha le tocaba, después que pasaban los segadores, le tocaba ir a la muchacha que era más joven, ir a recoger las sobras que dejaban en el camino y compartirlo con su suegra. Y la suegra ya no quería vivir esa situación. No, 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 no es posible. Hay una ley en este pueblo que se llama la ley del levirato, pero si le digo a Boaz, que es un millonario, que te haga tu mujer, él no va a querer. Entonces, tranquila, hija mía, que yo soy muy sabia y conozco las leyes. Vas a hacer exactamente esto, esto, esto y esto. Y la muchacha fue y hizo como le dijo la suegra y después este hombre no se pudo negar y le tocó tomarla por mujer. Pasaron de la pobreza a la riqueza porque este hombre era un multimillonario de la época. Y vamos a leer de Bexabet, Lore. Sí, segunda de Samuel 11, del 1 al 5. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y él y sus siervos, él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó en su inmundicia y se volvió a casa, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Tremendo. La embarazó enseguida y era una mujer casada. Ahora, la prostitución no es condenable en las escrituras, pero lo que hizo Bexabet sí es condenable, porque fue una adúltera. O sea, en pocas palabras, aquí había que matar a Bexabet y a David. La pregunta es, ¿por qué no mataron a Bexabet y a David? ¿Por qué no los apedrearon? Ah, porque estamos hablando del rey. Y el rey no es tonto. El rey hace y deshace porque él está por encima de todo. ¿Quién se va a atrever a condenar al rey? Nada, el Sanedrín guarda silencio, los sacerdotes, es el rey. El rey, le podemos pedir muchísimos favores. Era así, era el Donald Trump de la época. ¿Quién se va a atrever si él, pues no? Claro, como era el rey, pero resulta que de la justicia divina no escapa nadie. Viene el profeta y le anuncia el juicio divino por lo que había hecho. Entonces, señores, algo que les quiero decir. Y yo sé que esto muchas personas, por eso que uno tiene que tener una mente muy abierta para este tipo de temas, porque esto, si usted lo ve con una mente muy religiosa, va a tener problemas. Estas 5 mujeres tienen un pasado sexual muy, pero muy, muy polémico. Tamar, Raat la ramera, Ruth y Bexabé, una mujer infiel, una mujer que le falló a su marido y el marido terminó muerto, imagínense. Y luego tenemos el caso de María. A María, que no se sabe el hijo al fin de quién es, todavía eso está en debate. Unos dicen que el hijo es de José,
Otros dicen que el Hijo es del Espíritu Santo. Y los judíos dicen que el Hijo es de un soldado romano que violó a María, llamado el soldado Pantera. Eso dicen los judíos. Está escrito en el Talmud, tienen un tratado donde dicen que el Ben Pandera, un soldado romano, cogió a María a la fuerza, la violó y nació Jesús y que por eso él es hijo de fornicación. Hasta el día de hoy no se han puesto de acuerdo si Jesús es hijo de Ben Pandera, si Jesús es hijo de José o es hijo del Espíritu Santo. Se los dejo, crea lo que usted quiera. Si usted quiere creer que es Ben Pandera, ok, muy bien. Cree que es del Espíritu Santo, ese es su problema. Si cree que es de José, ese es problema suyo. Aquí no vamos a hablar de eso porque eso no, aquí estamos hablando desde el tema sexual. De quién sea hijo o no, eso no lo vamos a descubrir hoy, mis estimados. Eso ya usted, de acuerdo a lo que usted piensa, pues lo cree. ¿Ok? Entonces, le estoy dando ejemplos clave, pero hay muchos ejemplos. Le estoy dando ejemplos clave. Vamos a seguir avanzando. Yo creo que ya se nos acabó la hora y media. ¿Ya llevamos hora y media, Lore? Sí, 1 hora 37. Ok, vamos a ver si culmino en 10 minuticos más para no quitarles tanto tiempo, señor. No quiero demorarlos tanto. Bueno, avanzamos aquí. Prostitución sagrada en la Biblia. Han sido especialmente condenados en Israel los cultos de la prostitución sagrada de varones y mujeres K2. K2 significa santo, significa apartado, vinculados al culto de algunos templos cananeos o de otras ciudades alrededor de Israel. La palabra hebrea santo es la palabra hebrea kadosh, que significa apartado o consagrado. La palabra santo no es una persona superdotado, alguien angelical. Ay, que ese es un santo. A veces le dicen, tú eres un santo. Sí, soy un santo. Es apartado. ¿Apartado de qué? Ya se apartó de algo. Se apartó o se consagró a algo para un propósito en especial. La raíz de esta palabra es la raíz semítica kados, que expresa la idea de ser distinto a los demás, de ser sagrado, de ser separado de lo común, de ser separado de lo común. Eso es lo que significa. Ese es el tema de por eso se llamaban prostitutas santas. ¿Cómo que hermano? ¿Por qué está usted mezclando el paganismo? ¿Cómo le va a decir a una prostituta santa? Sí, la prostituta es santa, porque ella se apartó de todo mundo y se dedicó a la prostitución. Es una prostituta santa, es sagrada, se ha apartado de todo. Entonces sí hay prostitución santa. No tiene que espantarse porque se le da a una prostituta la palabra santa, porque ellas eran sacerdotisas en algunos aspectos. Mire lo que dice Deuteronomio 23:17. No habrá prostituta entre las hijas de Israel, ni habrá sodomita de los hijos de Israel. Mira, se prohíbe que en Israel hayan ¿qué? Prostitutas entre las hijas de Israel. No habrá entre las hijas de Israel. Ahora, pero si había una prostituta, ¿se condenaba? No. Este tema, si usted estudia en el Deuteronomio capítulo 27, se prohíbe que no habrá prostituta entre las hijas de Israel. Pero no dice que la mujer no puede tomar la decisión, ni habrá sodomita. La palabra sodomita es una palabra muy mal entendida. Se entiende muy mal la palabra sodomita, porque la palabra sodomita hoy en día las personas y las religiones entienden que sodomita tiene que ver con homosexualismo. No, la sodomía no tiene que ver con homosexualismo, porque sodomita lo toman como que si viene de Sodoma y Gomorra. No, sodomita no significa, estudien la raíz de la palabra sodomita, no tiene que ver con homosexualismo. Inclusive cuando ven un homosexual, ese es un sodomita. La palabra sodomita significa una persona, un ser que no se compadece de la desgracia ajena. Eso es un sodomita. Un ser humano que no se compadece de la desgracia ajena. Un sodomita no es un gay, un sodomita no es un homosexual, un sodomita no es una persona que le gusta los hombres o mujer con mujer. No, eso no es un sodomita. Un sodomita es una persona que no se compadece de la desgracia ajena. Hay muchos temas que me gustaría abordar, pero vamos a ir avanzando. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra. Todo el mundo cree en la religión que Sodoma y Gomorra fue destruido por el homosexualismo. No fue destruido por el homosexualismo, fue destruido por sodomitas, no por homosexuales, porque no se compadecían de la desgracia ajena, no ayudaban al necesitado. Lo dice el texto, sí, en español no lo dice. Aquí está la palabra, ahí están las palabras resaltadas en rojo, para que ustedes vean que es las palabras que hemos venido analizando acá. Pueden tomarle screenshot, aunque yo les voy a mandar esto. No hay necesidad que le tomen screenshot.
Ayúdame aquí con la lectura, Lore, por favor. Segunda de Reyes 23:4. Luego el rey ordenó al sumo sacerdote Gilquías, a los sacerdotes del segundo rango y a los porteros que sacaran del templo del Señor todos los objetos consagrados a Baal, a Aserá y a todos los astros del cielo. Hizo que los quemaran en el campo de Cedrón, a las afueras de Jerusalén, y llevaran las cenizas a Betel. También destituyó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar, in- para que, para quemar incienso en los altares paganos tanto en las ciudades de Judá como en los alrededores de Jerusalén, los cuales quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, al zodiaco y a todos los astros del cielo. El rey sacó del templo del cielo la imagen para el culto a Aserá y la llevó al arroyo de Cedrón, en las afueras de Jerusalén. Allí la quemó hasta convertirla en cenizas, las cuales echó en la fosa común. Además derrumbó el templo del Señor, además derrumbó en el templo del Señor los cuartos dedicados a la prostitución sagrada, donde las mujeres tejían mantos para la diosa Acera. Señores, ¿se dan cuenta ustedes que este tema yo no me lo he inventado? Le hablé de otras culturas, pero en el pueblo de Israel, miren lo que hacía el pueblo de Israel. Dentro del templo, señores, ofrecían incienso a los altares paganos. En el templo quemaban incienso para Baal. En el templo de Jerusalén adoraban al sol y a la luna. El pueblo se pervirtió y esto en consentimiento con los levitas. Adoraban al zodiaco en el templo, señores, en el templo. No sé si ustedes nunca han leído este pasaje, pero ahí está, mire, según de Reyes 23, léalo. En el templo. Adoraban a los astros, a las estrellas, todo dentro del templo. Y allí le rendían culto a la diosa Ashera. Y ellos consideraban, los israelitas, los judíos, los israelitas, consideraban que Asherá era la esposa de Yud-Hei Vah-Hei. Porque todas las culturas tienen un dios varón y una diosa mujer. Pues Israel no se quedó atrás. Tenían a la diosa Asherá, que era la esposa de Yud-Hei Vah-Hei. Y ustedes encuentran en tablillas antiguas o en las personas estas traducciones que dice que Asherah era la diosa del dios Yahweh, del dios Yahvé. Ahí lo van a encontrar y el pueblo de Israel participó de esto. Sí, al pueblo de Israel que tanto mencionábamos que fueron no tan monoteístas como ustedes creen, fueron perversos también, fueron perversos. Y todas estas personas que dice que allí, dice que el rey además derrumbó el templo del Señor, los cuartos dedicados a la prostitución sagrada. Dentro del templo también había mujeres prostitutas en unos pequeños cuartos donde los hombres entraban, los israelitas entraban a acostarse con estas prostitutas sagradas que había en el templo. Imitaron a las naciones paganas. Y todo en honor a la diosa Asherah, la esposa de Yud-Hei Vah-Hei. Así ellos lo veían. Esto se practicó en Israel. Puede parecerle duro, puede parecerle muy escabroso, usted se puede espantar, pero está escrito. Y no es el único pasaje. Lo que pasa es que aquí trato de ser resumido. Valoración social de la prostitución en la Biblia hebrea. Queridos amigos, la prostitución tal como no ha sido condenada en los libros más antiguos de la Biblia, la consideran como un hecho normal de la dinámica social. Era normal la prostitución en la antigüedad. La Torá no condena la prostitución, condena el adulterio. Éxodo 24:14 se repite en Deuteronomio 6:18. No vamos a leer la cita porque usted, como es juicioso, la va a buscar en su casa. Aunque se interpreta de forma negativa el actuar de una prostituta en Ezequiel 16. Es decir, en la época antigua no se condenaba, ya en la época tardía sí vemos que se va condenando, pero no específicamente en las leyes de la Torá. Quiero ser específico en eso. La prostitución en la literatura tardía de la Biblia hebrea. La literatura tardía, tanto el libro de los Proverbios y sobre todo en los apócrifos, han condenado con dureza la prostitución de las mujeres. Principalmente en la Torá no está condenable, pero a medida que el pueblo iba avanzando y iban aprendiendo más cosas, fueron condenando este tipo de cosas, especialmente después del regreso de Babilonia. Proverbios 5:1. De los labios de la adúltera fluye miel. Su lengua es más suave que el aceite, pero el fin resulta más amarga que la hiel y más cortante que una espada de dos filos. Sus pies descienden hasta la muerte y sus pasos van derecho al sepulcro. Ya se les dice a los hombres, comienzan a enseñárselo a los hombres, que no vayan con estas mujeres,
porque se van a contaminar con ellas. Pero esto es en épocas tardías, cuando ya el pueblo avanza y tiene una nueva perspectiva. Mire lo que dice Yeshua. Yeshua no condena la prostitución, no condena a las prostitutas Yeshua. Y si Yeshua no lo hace y usted cree en Yeshua, ¿cómo que usted sí lo hace? Dice Yeshua en Mateo 21:31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las prostitutas, las rameras, van delante de vosotros al reino de Dios. Imagínense, todos aquellos que no hacen bien al prójimo, todos aquellos que no entienden quién es su prójimo o quién cumple la voluntad del Padre, delante de esas personas, al reino de los cielos, primeramente van a entrar los publicanos y las rameras. O sea, las rameras y los publicanos van a entrar primeramente al reino de los cielos antes que las personas que no se compadecen de los demás. Lo digo yo, ¿no? Lo dice Yeshua. Mateo 21:31. Conclusiones, mis queridos amigos. La prostitución no era una práctica prohibida en las sociedades del antiguo Oriente Próximo. Era un oficio requerido debido a los largos periodos de ausencia del marido, debido a las exigencias del trabajo pastoril, viajes comerciales y guerra. Era preferible para la esposa que esperaba en casa que el marido satisfaga sus necesidades sensuales sin mayor compromiso a que traiga una nueva esposa a la casa. En la Biblia hebrea hay dos periodos. El más temprano, la prostitución no era condenable, y el periodo tardío es rechazada y condenada por la sociedad hebrea. De esta forma, hemos concluido la clase número 1 titulada Prostitución Sagrada. Si alguien tiene alguna pregunta, voy a pedir el favor que hagan sus preguntas de manera breve y rápida porque la clase consta de 90 minutos y ya nos pasamos de los 90 minutos. Traté de ser lo más rápido posible para abordar todo. Comenzamos con Emanuel, por favor, preguntas y específico para no... No te escuchas muy bien, Emanuel. ¿Tú le entiendes, Lore? No, Emanuel, no se te No, no entiende. se entiende. Tienes muy mal sonido. Te voy a omitir, Emanuel, porque no se te entiende, mi brother. Discúlpame, pero no te entiendo nada. Trata de ubicarte mejor. Veo que vas manejando moto. Por favor, concéntrate en la carretera, que me asusta. Adelante, Juan. Bueno, yo quería aportar porque estoy evaluando, ¿no? Allí dice que Tamar se puso en la entrada de Enaín junto al camino de Timnat, ¿ya? Entonces lo traigo a colación porque normalmente ese sitio, cuando regresa este hombre a buscarla para darle, no consiguió prostitutas. Normalmente, porque si se concentraban ahí las prostitutas, pues a lo mejor pudiera haber, él no encontró por ningún lado. Sin embargo, en algunos comentarios de la Torá dice que ese sitio era las sacerdotas, era la que se reunían ahí las sacerdotas. O sea, era un privilegio allí. De hecho, a Judá no se le condena por el acto de haberse acostado a la prostitución, se condena es porque hizo idolatría, porque en ese acto, en la prostitución, en ese acto de acostarse con ella, era un acto de irse a la idolatría, que era lo que hacían las sacerdotas. O sea, el Eterno prohíbe la prostitución porque las personas se van a la idolatría, a idolatrar dioses a través de la prostitución. Era lo que quería aportar. Muy buen, excelente aporte, ¿no? Y me traes a colación a Sansón. Sansón va y se acuesta con una prostituta y no se le condena, no se le dice nada. No, nada. O sea, lo que se condena es la idolatría. Entonces no se condena a la prostituta, a la adúltera sí se condena. Adelante, Jocelyn. Ok, tengo dos cositas. Que la primera es, cuando usted al principio dijo que en aquellos tiempos no se pagaba con dinero, pero me vino a la mente la narración de cuando Moisés, me parece, o no sé si era Abraham, que iban cruzando por los campos de otra persona, que uno de ellos
le prohibió totalmente a ellos que cruzaran, y el otro sí lo dejó pasar, y él le dijo que si lo dejaba pasar le iba a pagar el agua y todo lo que su gente se comieran. Entonces, ¿con qué ellos le iban a pagar si no había dinero en aquel tiempo? Esa es una. Y la segunda es que cuando a uno de los profetas, cuando estaban en el templo, como ya lo tenían prostituido con ídolos y con cosas feas, le habló el Padre Celestial a uno de ellos y les dijo dónde estaban los ídolos, y estaban dentro de una pared, y cuando tumbaron la pared, ahí encontraron muchísimos ídolos y muchísimas cosas feísimas, que no sé si usted habló de eso, o ahorita yo creo que fue de eso que usted habló, cuando estaban prostituyéndose en el templo que usted estaba mencionando en ese momento, y me vino esa narración que yo la he leído, o sea, de esos eventos que pasaron. Espero que me responda la primera, porque ya la segunda la sé. Sí, correcto, Gracias. hermana, tienes razón. Mm, no es que no se pagaba directamente con dinero, dependiendo. O sea, si había dinero, se pagaba había monedas, también se pagaba con oro, se pagaba con plata, se pagaba con trabajo, con ovejas, con cualquier tipo o con tierras. Había diferentes métodos de pago. No precisamente era dinero, pero sí había muchas formas de pagar, inclusive hasta con trabajo. Y si una persona no tenía tierra, no tenía trabajo, no tenía hijas, no tenía cómo pagar, entonces se daba como siervo. Era algo así como una esclavitud voluntaria. Gracias, hermana, por participar. Nati, Sí, hermano, esto, una preguntita. Por ejemplo, en un pasaje que usted leyó de que la adúltera y el adúltero eran apedreados, mi pregunta es si ese hombre casado, que no tenía nada que ver con guerra, sino que estaba en su casa, va y está con una prostituta, ¿será que él y esa prostituta eran apedreados? O, por ejemplo, si un sacerdote, ya que ellos sí tenían prohibido hacer eso, si iban y lo hacían, ¿será que apedreaban solo al sacerdote o también involucraban a la prostituta por lo que había hecho el sacerdote? ok. Si un hombre casado se acostaba con una prostituta, ¿qué pasaba? No pasaba nada. Primero porque la prostituta era libre. No se condena a un hombre en la Torá que se acuesta con una mujer libre. No, mientras la mujer sea soltera y no tenga dueño, en la Torá no hay condenación. Lo que el hombre tiene prohibido es medio mirar o medio coquetearle o decirle algo a una mujer que es casada o que tiene dueño o que ya tiene pareja o que está comprometida. Esas mujeres son prohibidas. Dice el libro de los Proverbios, no quedará impune el hombre que haga tal cosa. Señores, y los caballeros en esto tenemos que ser más, ser un poco respetuosos. Si una mujer le dice a usted en algún momento, mire, yo estoy comprometida, yo ya tengo, usted no tiene, o sea, bloquéela enseguida, no tiene por qué hacerle esto está prohibido en la Torá. Pero si la mujer es soltera, pues, hermano, ya usted verá, usted llega hasta donde tenga que llegar, ese es problema suyo, pero eso no lo condena la Torá. Es decir, si el hombre casado fallaba con otra mujer que era mientras, siempre y cuando la mujer era soltera, ¿qué pasaba? No había nada que lo condenara. Esa es la respuesta. La segunda respuesta, los sacerdotes tenían una vida muy privilegiada, tan privilegiados que ellos no trabajaban, eran la élite, aparte eran los jueces. Entonces, para un sacerdote hacer este tipo de cosas, ellos no podían hacerla, tenían que hacerlo muy escondido o algo, porque no, los expulsaban del sacerdocio. Y imagínate un hombre acostumbrado a no trabajar, comenzar a trabajar, esto era muy difícil para ellos. Entonces se cuidaban muchos. ¿Alguien más tiene? Roy, adelante. Ok, escucha. ¿Y logran escucharme? Te escucho muy ahogado, muy lejos. Ahora, ¿me están escuchando? Ahora sí, Ahí, hijo. perfecto. Ok, excelente. Entonces, cuando en el Nuevo Testamento, en Hechos 15, cuando se está dando el mandamiento a los nuevos creyentes que le dice que se abstenga de tener relaciones sexuales, está hablando de que esos nuevos creyentes asistían a esos templos para tener sexo ritual. Correcto. Todos los cuatro preceptos que están en Hechos 15, todos cuatro tienen que ver con la idolatría. Idolatría, inmoralidad sexual, ahogado y sangre. Los cuatro tienen que ver con los ritos que se hacían en los templos paganos. Esos nuevos creyentes de Hechos 15 que están llegando, por eso no se les, que no guarden Torah todavía. No.
pero por lo menos que se aparten de estas cuatro cosas, porque esas cuatro cosas se hacían en esos templos sagrados. Inmoralidad sexual, idolatría, ahogado y sangre. Eso tenía que ver, hasta se tomaban la sangre esta gente en los sacrificios. Entonces, en pocas palabras le están diciendo, mira, por lo menos abandonen los otros dioses y estos rituales raros y vamos a estudiar poco a poco. Correcto. ¿Alguien más? Bueno, mis estimados, como no hay más preguntas, vamos a dejarlo por hoy, hasta el día de aquí, hasta aquí. Gracias por participar en el primer tema que es la prostitución sagrada. Voy a cortar la clase en este momento.